Voy a tener la satisfacción y el honor de presentar al doctor José Ernesto Marquina Fábrega, quien va a sustentar la conferencia magistral titulada Los hombres que pusieron a girar a la Tierra. El doctor Marquina Fábrega es físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctor en Humanidades con la especialidad en Historia y Filosofía de la Ciencia por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es un destacado especialista en el estudio de la revolución científica de los siglos XVI y XVII, particularmente de la obra de Isaac Newton y de las aportaciones de Leonhard Euler a la mecánica en el siglo XVIII. Cabe destacar su generosa labor docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha impartido más de 150 cursos a nivel licenciatura, maestría y doctorado desde hace casi 50 años, y es uno de los maestros más queridos y amenos de la facultad. Hablo con conocimiento de causa porque yo tuve el privilegio de ser uno de sus alumnos. También ha dirigido tesis de licenciatura y posgrado. Como resultado de sus investigaciones, el doctor Marquina ha publicado 2 libros y numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. Además, ha participado en diversas mesas redondas y congresos. Ha dictado múltiples conferencias y pláticas magistrales. Actualmente es profesor de carrera titular B de tiempo completo del Departamento de Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cedemos el uso de la palabra al doctor José Ernesto Marquina Fábrega. Vamos a brindarle un caluroso aplauso. Buenas tardes. Bueno, antes de empezar quiero agradecer a los organizadores de estas jornadas la invitación que me hicieron para venir a platicar hoy con ustedes. Y quiero agradecer la extraordinaria amabilidad que han mostrado conmigo desde ayer, cuando me trajeron hasta acá. Me han traído, me han llevado, me han alimentado. Nada más les faltó taparme en la camita. Estoy verdaderamente muy agradecido con ustedes. Además, es para mí un gusto particular esta plática porque he encontrado hoy aquí a 3 personas que fueron mis alumnos. Omar, que sí ya lo había visto, es más, él fue el que me contactó, pero también tuve la oportunidad de encontrarme con Alberto, sí, Alberto, ¿verdad? Y con otro muchacho que no me acuerdo su nombre, que ya lo perdí, que allá está, ¿sí? Ricardo, que fueron mis alumnos hace muchísimos años. Y me dio mucho gusto porque unos que da clases durante tanto tiempo se preguntan, ¿dónde andarán mis alumnos? ¿Dónde andará toda esa gente? Bueno, pues algunos andan por aquí. Me da gusto ver que son hombres de bien. Al menos eso dicen. Entonces, es para mí un gran placer estar con ustedes. Y empiezo la plática, porque si no, y ellos lo saben, tengo una característica, virtud, defecto, lo que sea característica, de que me clavo en los rollos y de repente empiezo y nos podemos pasar aquí hasta las 10 de la noche y no quiero que pase eso. Ya me dijo, oye, 1 hora, ¿no? Más o menos. Conociendo, me dijo, 1 hora está bien, está cool, está bien. Entonces, para que más o menos pueda cumplir con eso, empiezo. Hoy les vengo a hablar, como dice el nombre de la plática, de los hombres que pusieron a girar a la Tierra. Es el nombre de esta plática. Estos hombres que pusieron a girar a la Tierra son una serie de personajes que vivieron entre los siglos XVI y XVII. Época de profundísimos cambios que empezaron ya desde el siglo XV. Karl Marx, el famoso Karl Marx, ubica en el último tercio del siglo XV el inicio del proceso de acumulación originaria con el cual se inaugura el proceso capitalista que alcanzará proporciones globales hasta nuestros días. Este mundo en el que vivimos nosotros, este mundo capitalista, empezó a gestarse en la última parte del siglo XV con esa acumulación capitalista. Este mundo capitalista que para bien o para mal nos ha tocado vivir, empezó ese profundísimo cambio. Por otro lado, el año de 1453 es señalado normalmente en las historiografías tradicionales como el año en que se clausura la Edad Media con la caída de Constantinopla, a manos de los turcos otomanos encabezados por Mehmed II, el Conquistador, con el tremendo cañón de Mehmed que derrumbó las murallas de Constantinopla. Otras historiografías ubican el fin de la Edad Media y el inicio de la modernidad con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492.
Si el énfasis se pone en el ámbito cultural, el inicio de la modernidad podría fijarse en 1454, año en que Gutenberg imprimió en Maguncia, con una imprenta de tipos móviles inventadas por él, la famosa Biblia de 42 líneas. Se llama Biblia de 42 líneas porque la página era de 42 líneas. Con la que da inicio a una época de grandísima amplitud en la difusión de las ideas. La imprenta lo cambió todo, ¿sí? La imprenta lo cambió todo. De tener que reproducir los textos en los monasterios medievales, así los famosos copistas que dibujaban y que hacían esos textos maravillosos que todavía podemos ver de repente en bibliotecas y en museos, que incluso les dibujaban monstruos en las orillas, esa cosa fantástica, pero que era muy poco práctica. Sí, la verdad, sí. Yo quiero un ejemplar. Ok, te lo tengo dentro de 2 años, ¿no? Déjame que me lo eche en 2 años, te tengo ya tu texto. La imprenta lo cambió todo en el ámbito de la cultura. Por lo que al arte se refiere, en los siglos XV y XVI se desarrolló el fenómeno que usualmente se conoce con el nombre de Renacimiento. Incluso creo que ya platicaron en la mesa con Rafael Martínez. ¿Vieron bien que me porto? Que representa una bocanada de aire fresco que viene a sustituir el arte medieval. Los principales representantes, o al menos los más famosos de ese movimiento, son Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti. El Renacimiento cambió todo en el arte. El arte medieval y el arte renacentista, uno los ve y dice, ¿qué es esto? ¿No? Sí. ¿Qué es esto? De estos cristos flaquitos medievales, así todos tilicos, en la cruz, a Jesús ahí ¿cómo se llama? En el juicio final, ¿sí? Como si fuera un Apolo, así castigando a los hombres en la segunda venida, bien repuestito ya de lo malito que estaba. ¿Sí? Notable, ¿no? El cambio en el arte con el Renacimiento es brutal. En la esfera de las creencias, el siglo XVI es fundamental. En 1517, un fraile agustino llamado Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg sus famosas 95 tesis con las que empezó la Reforma Protestante. El 10 de diciembre de 1520, Lutero fue excomulgado y en esa fecha quemó la bula de excomunión. Un historiador de las religiones muy famoso llamado Atkinson dice: si se pueden fechar las eras, nuestra era moderna comenzó a las 9 de esa mañana. Los siglos XV y XVI representan cambios en la política, la geografía, la difusión de la cultura, la religión. Todo está cambiando y el ámbito de las ciencias no podía estar fuera de esta atmósfera transformadora que delineó eso que a todos los niveles podemos llamar la modernidad. La modernidad es la transformación del mundo en todas las esferas, el arte, la política, la geografía. Imagínense lo que significó el descubrimiento de América. Brutal, de repente hay un continente allá, y hay unos tipitos ahí. Hay unos que quién sabe si tengan alma, pero están ahí unos guates, ¿no? Muy extraños, con unas cosas muy raras, pero están ahí, ¿no? Pues es como si llegáramos a un planeta y nos encontráramos extraterrestres, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? Es una ampliación brutal de los horizontes. Entonces todo está cambiando y la ciencia no puede quedarse afuera de eso. Es más, de hecho, la ciencia va a ser una de las impulsoras de esta modernidad. En el año de 1543 es fundamental para la historia de las ciencias, pues en ese año aparecieron 2 textos, no uno, 2 textos que iniciaron una profunda transformación en el ámbito de las ideas. Por un lado, apareció el de Humani Corporis Fabrica de Andrea Vesalio, que transformó por completo el estudio de la anatomía humana. ¿Sí? El estudio de la anatomía, después del libro de Vesalio, fue otra cosa. Fue abandonar a Galeno, fue decir, a ver, el apéndice no está ahí, güey. Sí. Ahí no está, aunque lo diga Galeno, no importa. El segundo texto apareció en 1543, que es el que nos interesa a nosotros por el contexto de esta plática, es un texto de astronomía, llamado De Revolutionibus Orbium Celestium, de las revoluciones de los orbes celestes, de Nicolás Copérnico, que planteó un modelo cosmológico absolutamente novedoso, en el que el Sol ocupaba el centro del universo y la Tierra era un planeta más que giraba en torno a él. Copérnico inició, prácticamente sin quererlo, una profunda revolución que destruyó la poderosa cultura medieval
construida a partir del siglo XII. A muy grandes rasgos, se puede decir que el mundo intelectual entre los siglos XII y XVI estaba regido por la interpretación cristiana de Aristóteles, hecha por personajes como Grosseteste, Alberto Magno y sobre todo Tomás de Aquino. En el siglo XII, de repente, el occidente cristiano decidió que no podía seguir metido en esa oscuridad brutal que fue la primera parte de la Edad Media, entre el siglo V y el siglo XII, que esa Edad Media oscura, en donde efectivamente sí pensaban que la tierra tenía la forma del tabernáculo de Moisés, y era plana, esas cosas tan extrañas, y habían abandonado la cultura, pero en el siglo XII de repente, y la habían conservado los árabes, la cultura se fue allá al mundo árabe. La llama de la cultura se la llevaron los árabes así. La guardaron, la conservaron, la transformaron, le hicieron cositas. Y en el siglo XII, Occidente, gracias a las cruzadas en gran medida, las cruzadas fue una cosa verdaderamente espantosa, 2 millones de muertos directa e indirectamente es una brutalidad, pero tuvo su lado bueno. Su lado bueno fue que empezó el intercambio de mercancías y en particular las mercancías llamadas libros. La cultura empezó a fluir otra vez de Oriente hacia Occidente y Occidente empezó a recuperar a Aristóteles, a Platón, a Euclides, a Ptolomeo, a toda la cultura griega, empezó a recuperarla y se empezó a generar una gran cultura. Y la gran cultura que se forma a partir del siglo II es una cultura que fundamentalmente va a ser aristotélica. Porque los medievales del siglo XII de repente descubrieron a Aristóteles y dijeron, este güey sí se la sabe de todas. Cualquier pregunta que se me ocurra, busco, ahí está la respuesta. Oye, ahí está la respuesta. Oye, que los animalitos, ahí está la respuesta. Oye, que la obra de arte, ahí está la respuesta. En un grandísimo sistema que además es coherente. Aristóteles tiene una profunda coherencia. Es tan espectacular Aristóteles que incluso decían, oye, esa pregunta que no nos hemos hecho tiene una respuesta de poca madre, ¿no? La respuesta es buenísima, ¿no? Hay que formular la pregunta, esa respuesta que nos dio Aristóteles, ¿no? Bueno, Aristóteles fue el filósofo. Hubo que cristianizarlo, por supuesto, y entonces Tomás de Aquino, Grosseteste, Alberto Magno se dedicaron a hacer un planteamiento de cristianización de Aristóteles, que fue muy exitoso. Pero en lo que a la astronomía se refiere, la cosmovisión aristotélica era poco adecuada para los cálculos. Aristóteles, la única limitación que yo le encuentro a Aristóteles como pensador es que el aspecto cuantitativo le era irrelevante. En fin, era poco importante a Aristóteles. Entonces la cosmovisión de Aristóteles, que era el de una cebolla, unas esferas homocéntricas, y una especie, yo siempre le llamo la cebolla cósmica de Aristóteles, ¿no? Esferas homocéntricas que están en contacto, no servía para hacer cálculos, no servía para una astronomía cuantitativa, que es lo que Occidente ya estaba planteando hacer. Y ahí el referente para la astronomía fue la obra de Ptolomeo, el Almagesto, cuyo nombre nos muestra su origen. El Almagesto se llama Almagesto, no porque Ptolomeo dijera, este es el Almagesto, no, el libro se llamaba Sintaxis Matemática, pero los árabes decían, es que este libro es el majestuoso, es el grandioso, es Almagisti. Y entonces llegaron los traductores y dijeron, pues ahí tiene uno que le dicen el Almagisti, pues Almagesto, ¿sí? El Almagesto. Me asustó. Bueno. El Almagesto fue el referente astronómico a partir del siglo XII hasta el siglo XVI. Y lo que planteaba el Almagesto era un intrincado sistema que partía de la consideración de que la Tierra se encontraba en el centro del universo. Este planteamiento de que la Tierra es el centro del universo era el planteamiento tradicional. Pitágoras pensaba eso, Platón pensaba eso, Aristóteles pensaba eso, todos los grandes pensadores griegos habían planteado a la Tierra como el centro del universo. ¿Sí? Ese era el planteamiento natural, y así es el modelo de Ptolomeo. En ese modelo generó un conjunto de... Las formas perfectas eran la esfera y el círculo, y solamente ellas podían servir para hacer la descripción de los movimientos celestes. Solamente tenían círculos y esferas. Y entonces, de acuerdo con lo anterior, el movimiento de los planetas tenía que ser circular uniforme. La perfección de la esfera, el círculo y el movimiento circular uniforme. Con estas premisas, Ptolomeo construyó una imagen del cosmos que requería para su comprensión de un conjunto de mecanismos cosmológicos que incluían
el modelo epiciclo deferente, en el que la órbita circular que giraba en torno a la Tierra era bautizada como deferente y en torno a ella giraba otro círculo llamado epiciclo. Como evidentemente no podían ser círculos simples los que estaban en torno a la Tierra, porque hay fenómenos astronómicos que lo niegan, por ejemplo, la retrogradación planetaria. Los planetas, viene ahí un planeta y se regresa. Uno hace la observación de un planeta y ahí viene el planeta y de repente la siguiente observación está acá. Los planetas retrogradan. Entonces, pues no puede ser un círculo. Pero entonces dijimos, bueno, si no es, ¿qué es lo más parecido a un círculo? Una combinación de círculos. ¿Sí? Y entonces dijeron, si ponemos un círculo en torno a la Tierra y otro círculo aquí en la órbita, girando acá, esta cosa, junto con esto, lo que nos va a provocar van a ser unos loops, así. Y ahí está la retrogradación. En los loops se regresa, ahí viene el planeta por el loop, se regresó. Entonces, como no son círculos, pueden ser combinaciones de círculos. Ese es el modelo epiciclo deferente. El modelo epiciclo deferente que fue creciendo, luego se generaron los epiciclos menores, y una cosa verdaderamente brutal de círculos en círculos en círculos que permitían captar la complejidad de los movimientos planetarios. Esta endiablada combinación de círculos, imagínense a los astrónomos ptolomeicos el trabajo. A ver, ahí están tengo estas observaciones. Ok, ahora, ¿cómo le hago para captarlas todas ellas en base a círculos en círculos? No, pues pongo luego le pongo uno acá, luego acá uno chiquito, luego acá, luego este más chiquitín, luego... Una cosa absolutamente endiablada. De hecho, el modelo de Ptolomeo que fue evolucionando, en el siglo XV, el modelo ptolomeico dominante era el de George Feuerbach, que era un sistema que requería 40 círculos para la descripción de los movimientos de los planetas. Con 40 círculos describían todos los movimientos planetarios en un sistema con la Tierra en el centro. Este modelo, que gobernó la astronomía de su aparición en el siglo II, fue puesto en duda en el siglo XVI por Copérnico. El modelo heliocéntrico de Copérnico quitó a la Tierra del centro, puso al Sol en el centro, era, en sus propias palabras, el único que permitía encontrar una admirable simetría en el mundo y un nexo seguro de armonía como no puede encontrarse de otro modo. Pero Copérnico mantuvo las ideas relativas a la perfección de la esfera, el círculo y el movimiento uniforme. Deshacerse de esos prejuicios no es trivial. Desde Pitágoras, siglo VI antes de Cristo, hasta este momento, el círculo y la esfera son las formas perfectas, el movimiento circular uniforme es el movimiento perfecto. Copérnico no puede deshacerse de eso, y entonces lo que hace es pone al Sol en el centro y luego construye una serie de círculos en círculos en círculos en círculos. Si a ustedes les dijeron en la primaria, viendo que hay jóvenes, porque los viejos ya no se acuerdan de la primaria, yo no me acuerdo de lo que me dijeron en primaria, no me acuerdo de la forma. Pero los jóvenes que se acuerdan de la primaria, si a ustedes les dijeron, Copérnico puso aquí al Sol y puso aquí en órbitas circulares a los planetas, eso es falso. Copérnico puso aquí al Sol y luego puso un montón de bolitas dando vueltas unas alrededor de otras. De hecho, el modelo de Copérnico requería 48 círculos, 8 más que Ptolomeo, que el modelo de Feuerbach, ¿no? Pero lo importante no estaba en eso, lo importante estaba en dar ese grandísimo salto, esa cosa tan fuerte de decir, a ver, no somos el centro del universo, sacar al hombre del centro del universo. Los hombres tenemos una tendencia a sentir que somos el centro del mundo. Yo tengo amigos, conocidos, colegas, que piensan que Copérnico estaba mal, que el mundo no gira en torno al Sol, gira en torno a ellos, ¿no? Todos ustedes conocerán a alguien así, ¿no? Entonces, que de repente saques a la Tierra del centro del cosmos y pongas al Sol y a la Tierra la digas, y la Tierra es un planeta más. Es como Mercurio, Venus, Júpiter, ahí están dando vueltas, ¿no? El problema con el de Revolutionibus de Copérnico es que como Copérnico era un astrónomo amateur, no era un astrónomo profesional. Copérnico era el canónigo de Varmia en Polonia
Y era el encargado de las grillas de la iglesia, de las cosas económicas y del el impuesto para el pan, y esas cosas hacía Copérnico. Tenía una píldora, era el médico de la zona, tenía una píldora imperial que lo curaba todo supuestamente, claro, con el truco que necesitaba cuerno de unicornio, pero, y por supuesto, como nunca lo conseguías, por eso no te curaste, ¿no? Por eso fallas, o sea, eso es seguro, así no le fallas. Entonces, era el médico de la zona y se dedicaba a la astronomía de manera amateur y, por lo tanto, su utilización de los datos es poco rigurosa y hace que la precisión del texto no sea buena, no sea adecuada. Y el texto copérnico, en principio, es tan bueno o malo como los tratados ptolomeicos de la época. Pero la gran virtud del libro radica en lo oportuno que resultó. Pues una idea como la del heliocentrismo, que en algunos círculos intelectuales ya se manejaba de manera especulativa. Había gentes que especulativamente decían, ¿y si la Tierra fuera un planeta? Pero no astronómicamente. Copérnico lo que hizo fue ponerlo en la discusión en el ámbito astronómico, permitiendo su estudio y apropiación por otros astrónomos mucho más capaces que él, que le podrían dar la coherencia astronómica que el modelo original no tenía. ¿Sí? El libro de Copérnico no es un gran libro, no es un libro que dices, wow, no, es un libro increíblemente importante por lo oportuno que fue. Copérnico, que no se veía a sí mismo como un revolucionario, generó con una idea tan audaz como esta, una profunda revolución que empezó a gestarse en la segunda mitad del siglo XVI. En el ámbito católico, contrariamente a lo que se dice luego popularmente, el planteamiento copérnico no despertó ningún gran debate ante la aparición de revolucionarios. De hecho, la Iglesia Católica no condenará la tesis heliocéntrica hasta 1616. Año en el que el texto de Copérnico ingresa al índice de libros prohibidos. La Iglesia Católica tardó 73 años en percatarse del peligro que representaba el heliocentrismo. Y eso se debió, como veremos más adelante, a la necedad de Galileo. El culpable de que se diga, ajá, qué peligroso es esto, como veremos más adelante, va a ser Galileo. Esto es indiscutible. Galileo es el responsable de que el libro haya aparecido en el índice. Pero en donde sí enseguida se dieron cuenta del peligro fue en el ámbito protestante. Martín Lutero, incluso antes de la aparición del De Revolutionibus, teniendo noticias de su contenido, señaló: algunos han prestado atención a un astrólogo advenedizo que se esfuerza en demostrar que es la Tierra quien gira y no el Sol o el firmamento, el Sol y la Luna. Este loco anhela trastocar por completo la ciencia de la astronomía, pero las Sagradas Escrituras nos enseñan que Josué ordenó al Sol y no a la Tierra que se parara. Lutero se percató inmediatamente de la radicalidad del planteamiento heliocéntrico y de las consecuencias que traía su aceptación, ya que incluso contradecía las Escrituras. Pues como señala en ellas, al narrar la batalla de los hebreos contra los amorreos, así se llamaban, yo no tengo la culpa, las Escrituras dicen: habló Josué a Yahvé y a la vista de Israel dijo: Sol, detente sobre Gabaón. Es voz de profeta. Y tú, luna, sobre el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y separó la luna hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. El milagro de Josué consiste en que estaban peleándose los hebreos con los amorreos. Y Josué iba ganando después del chiste de Dios. O sea, todo viene por el chiste de Dios, ¿no? Dios tiene un sentido del humor verdaderamente notable. Y llegó con los hebreos, los sacó de Egipto, los trajo por el desierto 40 años. Luego ya llegó, por fin ya dijo: esa es la tierra prometida. Ahí está la tierra prometida. Oye, pero ahí hay gente. ¿Sí? Ah, pues sácalos, ¿no? O sea, ese chistecito de Dios tiene consecuencias hasta nuestros días. O sea, la bronca sigue ahí en Israel. No, pues sácalos. ¿Cómo los saco? Si tú me dijiste no matarás, ¿no? Me escribiste ahí, no matarás. ¿Cómo los saco? Oiga, mi Dios dice que esto es mío, por favor, les doy 5 días para que se salgan. Pues no, la gente no se quería salir, tuvieron que combatir. Y Josué está peleando con los amorreos. Y entonces va ganando Josué.
Josué era un gran guerrero, iba ganando Josué, pero se da cuenta que ya está anocheciendo y que entonces van a huir sus enemigos y van a tener la oportunidad de volverse a reunir y van a tener que volver a pelear con ellos, ¿no? Dice, este es el momento para aniquilarlos. Voy ganando, tengo que aniquilarlos, ¿sí? Como buen profeta piadoso, ¿no? Y entonces le pide ayuda a Dios y entonces, sol, detente sobre Gabaón, el sol se detiene, sigue habiendo día y piadosamente Josué puede aniquilar a sus enemigos. Esa es la moraleja. Las Escrituras es un libro, como decía el maestro Barajas, si no fueran un libro sagrado, serían un libro pornográfico, ¿no? Eso decía el querido maestro Barajas. El famoso milagro de Josué va a ser uno de los argumentos preferidos en contra del copernicanismo todavía en el siglo XVII. Pues sí, porque dice, el sol se detuvo. Entonces, si el sol se detuvo, es que el sol se estaba moviendo, no hay de otra, ¿no? Curiosamente, aunque en el ámbito protestante se rechazaron, gracias a esto que dijo Lutero, tajantemente las ideas heliocéntricas, va a ser en este ámbito en el que en la segunda mitad del siglo XVI el heliocentrismo alcanzará la coherencia astronómica necesaria de la que no gozaba en el planteamiento del de Revolutionibus. En el mundo católico, en donde, insisto, no hubo ninguna prohibición inmediata al Revolutionibus, el único defensor relevante del copernicanismo fue, en la segunda mitad del siglo XVI, fue Giordano Bruno. Bruno era un monje dominico con ideas muy personales respecto a prácticamente todo, que fue un defensor del copernicanismo, el cual encajaba perfectamente con su peculiar concepción que abarcaba la teología, la filosofía, la magia, la astronomía y prácticamente cualquier discurso. La defensa de Bruno del copernicanismo no se da en el ámbito astronómico, sino que pertenece más al ámbito del especulativo. Para Bruno, el planteamiento de Copérnico es cierto porque merece serlo. Merece serlo. A Bruno le parece fantástico. Dice, no, está padrísimo. Eso tiene que ser cierto. Porque mira, porque aparte Bruno, que era bastante peculiar, por decirlo de alguna manera, dice, pues, entonces claro, lo que pasa es que todas las estrellas son soles, ¿no? Y en todas esas estrellas y en todos esos soles hay planetas, ¿no? Y ahí hay vida. Y espérate. Es un modelito, güey, todavía. Y tú ya estás como Maussan aquí hablando de extraterrestres en otros mundos ahí lejanos. Y cálmate, ¿no? Bruno terminó quemado en la hoguera en el año 1600. No por sus ideas heliocéntricas, como muchas veces dicen, no, Bruno es un mártir de la ciencia. No, no es un mártir de la ciencia. Pues porque en la ciencia ni siquiera había sido condenado por la Iglesia Católica las ideas de Copérnico. Bruno terminó en la hoguera por sus ideas filosóficas y sus ideas teológicas. Bruno fue formalmente declarado apóstata, herético, impenitente, pertinaz y obstinado. ¿Y saben qué? Todo eso era Bruno, efectivamente. Ahora, que de eso a que te quemen en la hoguera hay un paso, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que eso, sí, apóstata, sí, herético, sí, impenitente, sí, pertinaz, sí, obstinado, sí. Bueno, pero eso yo también soy así y no pasa nada, ¿no? Sí, entonces, pero no fue por su copernicanismo. Bruno es un personaje absolutamente fascinante, pero para los intereses de esta plástica hay que señalar que su aportación a la victoria del copernicanismo fue prácticamente nula. En cambio, entre los muy calificados astrónomos protestantes de Wittenberg, alma del protestantismo, cuna del protestantismo, de hecho fue donde grabó sus tesis Lutero, el copernicanismo despertó mucho interés, pero dada la condena del mismísimo Lutero tuvieron que generar un interesante subterfugio para poder estudiar y trabajar el modelo copernicano. Andreas Osiander, un pastor luterano, editor del De Revolutionibus, introdujo, no es claro si con el permiso o no de Copérnico, un prefacio al lector en el que planteaba que no era necesario en astronomía que las hipótesis fueran verdaderas, sino que bastaba con que fueran adecuadas para hacer cálculos. Acogiéndose a esta idea, en la Universidad de Wittenberg, Centro Neuronal de la Cultura Protestante, los astrónomos empezaron a trabajar el modelo de Copérnico sin preocuparse por el milagro de Josué, pues las hipótesis de que el Sol está en el centro y la Tierra es un planeta no son ciertas, pero simplemente pueden asumirse para realizar cálculos que curiosamente cada vez son mejores. Usamos unas hipótesis que no son ciertas, no, pero mira qué bien jalan, ¿no?
Está como poca madre, esta cosa falsa está poca madre, mira qué bien va, ¿no? El primer gran triunfo del copernicanismo se debió a Erasmo Reinhold, astrónomo de Wittenberg, que en 1551 publicó un nuevo y muy completo conjunto de tablas astronómicas, las tablas prusianas, calculadas de acuerdo con el modelo copernicano. Reinhold nunca se declaró heliocentrista, pero con sus tablas mostró la utilidad práctica de los planteamientos copernicanos. Las tablas prusianas fueron las que utilizó el mayor astrónomo de la cristiandad católica, el padre Clavius, en la elaboración del calendario gregoriano, que es el que utilizamos hoy en día y que fue promulgado por el Papa Gregorio XIII en 1582. El jueves 4 de octubre de 1582, del calendario juliano, fue seguido por el 15 de octubre del nuevo calendario. La gente se despertó y dijo, hijo, dormí 11 días, güey. Estuvo fuerte, ¿no? Yo siempre he tenido dudas si les pagaron esa quincena. Yo que vengo de la UNAM, estoy seguro que el Stunam lo hubiera peleado. Gracias al calendario gregoriano, el año empieza el 1 de enero, porque en el calendario juliano, curiosamente, el calendario empezaba el 24 de marzo. El año empezaba el 24 de marzo. Entonces así, ¡feliz 24 de marzo! ¡Feliz año nuevo! A partir del calendario gregoriano, el año empezó el 1 de enero. En Inglaterra, el calendario gregoriano no se utilizó hasta el siglo XVIII. De hecho, en los países protestantes, el calendario gregoriano les pareció que era lo hizo el papá y dijo, algo debe tener, ¿no? Hay una conjura, hay algo atrás de eso que no alcanzamos a ver y mientras tanto mejor no lo aceptamos, ¿no? Y se siguieron con el calendario juliano hasta Inglaterra hasta el siglo XVIII. Bueno, Rusia hasta el siglo XX. Ustedes no se han sorprendido, sobre todo los grandes, los jóvenes ya no ven esas noticias nunca, pero los mayores de edad, cuando antes veíamos los festejos por la Revolución de Octubre, ¿no los sorprendía que la Revolución de Octubre era en noviembre? Yo me acuerdo la primera vez que dije, hoy son los festejos por la Revolución de Octubre, pero es que es noviembre, güey. Pues sí, porque en Rusia el calendario gregoriano no se aceptó hasta el siglo XX, hasta después de la Revolución. Entonces, no lo aceptaron, pero a diferencia del calendario que veía una conjura papista, el heliocentrismo se propagó por toda la Europa protestante, entrando por la puerta de atrás, con esa cosa de que no somos verdaderos, yo no soy verdadero, con la consigna de que las hipótesis no son verdaderas, pero son herramientas útiles para hacer cálculos, para salvar los fenómenos, de acuerdo con la vieja consigna presuntamente platónica, ¿no? Un platónico tardío decía que Platón, y una frase ahí en la República, lo que quería decir esa frasecita de la República es que lo que decía Platón es que en la astronomía no había que buscar la verdad, no había que buscar la realidad absoluta, sino que lo que tenían que hacer los astrónomos era simplemente salvar los fenómenos, ¿sí? A ver cómo le hacían para poder salvar los fenómenos, poder describir los fenómenos sin buscar que esa fuera exactamente la verdad. Entonces, siguiendo esa consigna, se propagó brutalmente el copernicanismo, se desarrolló. En el mundo intelectual protestante florecieron astrónomos que enseñaron y desarrollaron la astronomía heliocéntrica, y entre los más destacados se encuentran Hermann Wittekind en Neustadt, Michael Neander en Jena, Johannes Homelius en Leipzig, Joachim Hellen en Nuremberg, Johannes Pretorius en Altdorf, Jürgen Divad en Copenhague, Philipp Appianus en Tübingen, que fue maestro de Michael Maestlin, que a su vez fue maestro de Johannes Kepler. Johannes Kepler aprendió en Tübingen, gracias a esa maestra que lo había aprendido con Philipp Appianus, el copernicanismo. Y entonces se desarrolló brutalmente con esa consigna, no es verdadero. El punto más alto de esta tradición astronómica fue el grandísimo Tycho Brahe, en Dinamarca, que sin ser copernicano revolucionó la astronomía, llevándola a unos niveles de precisión extraordinarios. Como ejemplo, basta decir que en época de Tycho y Copérnico, el error aceptado entre los astrónomos era de 10 minutos de arco, que es más o menos un tercio de la Luna, ¿sí? Copérnico llegó a tener 40 minutos de arco de error. O sea, como decía, era un astrónomo aficionado, sí, ¿no? Es la Luna y un tercio, el error era, pues, big deal, ¿no?
Bueno, Tycho alcanzó para los planetas una precisión de 4 minutos de arco. ¿Sí? Del ideal de 10 bajó a 4, Tycho Brahe. Era espectacular. Porque Tycho no se quedó en la simple pretensión de ser preciso, sino que generó los medios para lograr la precisión. El gran secreto de Tycho fue, por un lado, las mediciones sistemáticas, las mediciones continuas, ¿sí? Un lugar adecuado para hacer las mediciones con el piso y, sobre todo, equipos grandes. En la época de la astronomía pretelescópica, the big is beautiful. Un sextante, por ejemplo, que es como un compás, ¿no? Voy a agarrar unas posiciones estelares así, lo puedo hacer con los dedos, ¿no? Ahí están las... Si quiero ser más preciso, porque mi dedo está chueco, entonces, y no estoy haciéndoles ninguna seña, ¿no? ¿Sí? Uso un compás, ¿no? Entonces, con un compás, bueno, si tú ese compás lo haces grande, los sextantes de Tycho tenían metros de largo. La precisión es brutal, ¿no? Tycho generó la forma de ser preciso. Tycho sentó las bases para poder discernir con toda claridad entre los planteamientos geocéntricos y los heliocéntricos. De hecho, Tycho se percató, nunca lo dijo, nunca lo dice, se percató de las ventajas del heliocentrismo, pero él no quería ser copernicano, y no solo por no tener problemas, en parte para no tener problemas y en parte porque él en realidad prefería ser la estrella y no un Copérnico. Y entonces él generó un curioso modelo que es fantástico, porque combina las ventajas astronómicas del heliocentrismo y las ideológicas del geocentrismo. Dice Tycho, todos los planetas, excepto la Tierra, giran en torno al Sol. Acá está el Sol, y aquí está Mercurio, Venus, la Tierra no, Marte, Júpiter, Saturno. Todos giran en torno al Sol, ahí está todo. Y todo este chunchazo brutal gira en torno a la Tierra. Está padre, ¿no? Porque tiene todas las ventajas del copernicanismo, porque Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, todos giran en torno al Sol, y tiene las ventajas ideológicas del ptolomeísmo, porque efectivamente la Tierra está en el centro y todo esto da vueltas alrededor. Cuando Josué detuvo al Sol con toda esa pinche cosa y... ¿Sí? Detuvo ese tremendo sistema brutal. Es genial. Es concertación pura. ¿Sí? Era todo un político, Tycho Brahe, ¿no? Entre esas posturas, la postura intermedia, esta. Perfecto. El modelo ticónico de concertación es notable. Desde luego, nadie puede pensar que tenga validez, pero lo que habla es del increíble talento de Tycho Brahe, que no quiere darle la razón a Copérnico, aunque se la está dando al heliocentrismo, y plantea su propio modelo. Los extraordinarios datos que Tycho generó a lo largo de su vida fueron cruciales para dar el paso siguiente. El ayudante de Tycho en Praga, un muchacho de nombre Johannes Kepler, prácticamente a la muerte de Tycho se robó los datos. Se los robó, punto. Nunca un robo ha sido tan fructífero para el conocimiento. Y además no lo digo yo, lo dice él. En una carta de Kepler dice: reconozco que aprovechando la circunspección de la familia, estaba muerto ahí Tycho, tomé los datos y se los quedó. Y no solo se los quedó, sino que la familia se los pedía y quería que los publicara. Y Kepler dijo: no, espérense, ya los publicaré, no hay bronca, ustedes tranquilos. Y los publicó finalmente cuando ya había acabado de sacarles toda la información que necesitaba. Después de haber realizado toda su obra, Kepler dijo: ok, voy a poner los datos de Tycho Brahe para que los conozca el mundo. Pero antes se los robó y los utilizó magistralmente para cambiar el mundo. Magistralmente. Entonces, bueno, hemos visto ya que los mandamientos no se cumplen mucho, ¿sí? Los hebreos matan, los alemanes roban. Bueno, así es el mundo, ¿no? Entonces, el mundo ideal que Dios escribía ahí en las tablas no funciona. Yo no estoy a favor del robo, ni muchísimo menos, no puedo defender eso, pero tengo que reconocer que en este caso particular ese robo fue increíblemente fructífero. Kepler era un personaje extremadamente peculiar. En una famosa carta a su maestro Michael Maestlin le señala:
No hablo como escribo, no escribo como pienso, no pienso como debería pensar, y por esto todo ocurre en la más negra oscuridad. ¡Guau! Este hombre que se consideraba en la más negra oscuridad fue capaz de romper con dos prejuicios de más de 20 siglos de antigüedad en la astronomía: la perfección del círculo y la esfera y la perfección del movimiento circular uniforme. En su Astronomía Nova de 1609, Kepler planteó lo que la tradición consagrará como sus dos primeras leyes. Y digo la tradición consagrará porque Kepler no puso en su libro, esta es la primera ley, esta es la segunda ley. No, a diferencia de Newton, donde las 3 leyes de Newton sí son la primera ley y lo puso él, la segunda ley, la tercera ley. En Kepler no. Kepler tiene sus rollos aquí tremendos y entre esos hay resultados y nada. Y la tradición ha limpiado esas cosas de Kepler y dicho, esa es la primera ley, esta es la segunda ley. Eso que llamamos la primera y la segunda ley nos dice que los planetas giran recorriendo elipses con el Sol en uno de los focos y recorren áreas iguales en tiempos iguales. La primera y la segunda leyes de Kepler. Es decir, que los planetas no giran en intrincadas combinaciones de círculos, sino en simples elipses, y no lo hacen con velocidad uniforme. Kepler ha resuelto el problema. Entre Copérnico y Ptolomeo, ¿por quién vota? Por Kepler. Es tan audaz el planteamiento kepleriano que tendrá que pasar mucho tiempo para que sea aceptado. De hecho, el mismo Kepler tuvo que luchar contra sus propios prejuicios para finalmente aceptar, no sin malestar, las órbitas elípticas, y la clave fueron los datos de Tycho Brahe. Él mismo decía, pero limpiando los establos de la astronomía, escribe en una carta, me he encontrado con un pedazo de mierda, las elipses. Sí, ¿cómo? A ver, ¿qué le pasó al creador? Kepler era un hombre muy religioso, muy, muy religioso. Tenía una imagen de la creación por parte de Dios muy, muy clara, ¿no? Él incluso se sentía como un profeta. Kepler diría, ¿cómo el creador no usó las esferas, los círculos, son las formas perfectas? ¿Estaba borracho el creador el día que creó el mundo? Venía de un reventón con Afrodita y con Apolo y de las otras deidades. Estaba Thor por ahí con su martillo. Y llegó, ya Jehová llegó, ya te va a crear el mundo. Y ay, me quedaron elipses, güey. Bueno, pues ya ni modo. Elipses, ¿por qué esa forma? Esa forma es romper con un prejuicio desde el siglo -6 hasta el siglo XVII, 23 siglos de un prejuicio, romperlo así y decir, pues ni modo, son elipses, y ni modo, no hay velocidad uniforme, se acabó la astronomía tradicional. Es brutal, ¿no? Para lograr esta ruptura, Kepler mostró, bueno, y lo hizo porque los datos de Tycho eran tan poderosos y lo respetaba tanto que lo orillaron a eso, ¿sí? Los datos son los que le decían, son elipses, son elipses. Y él no quería, le daba vuelta, le costó trabajo llegar a aceptarlo. Y decía, no, voy a probar un óvalo. Voy a probarlo, si fueran elipses y no las probaba, ¿no? Para colmo, cuando ya por fin se pone a hacer una cosa y llega a una ecuación, y dice, esa es la ecuación de las órbitas. Ay, güey, ¿y eso qué es? Voy a probar otra cosa, y prueba las elipses. Y luego le sale bien con las elipses. Ay, güey, tengo esta ecuación y tengo las elipses, ¿cuál es la buena? Y dice Kepler, ay, qué tonto he sido. No me percaté que esta ecuación era la ecuación de la elipse. Para lograr aceptar eso, Kepler mostró una flexibilidad metodológica sorprendente. Su muy extraña obra, muy extraña, está escrita a la manera de un libro de viajes, de aventuras intelectuales a la forma de las narraciones de Colón o de Magallanes, dicho esto por él, sí, no dicho por mí, dicho por él, que nos relatan cómo se perdieron en varias ocasiones. Así, en la Astronomía Nova, Kepler nos cuenta el trayecto, sus errores, sus aciertos, sus dudas, y de esta manera podemos observar los saltos de Kepler que privilegia ahora a la geometría, luego a la física, luego a la numerología, luego a la teología, y así sucesivamente. Uno dice, ¿por qué Kepler ahora es geómetra? Porque es lo que toca. ¿Cómo lo sabía? Es Kepler. Un humano normal no hace eso. Pero él es Kepler. Entonces ahora es teólogo, y ahora es numerólogo, y ahora es geómetra, y ahora es físico, y entonces y luego respeta los datos, y nos cuenta sus errores, y en ese colegio, son elipses. Fuck.
Es sorprendente. El libro, la astronomía no es un texto sorprendente, porque además, para los historiadores es una delicia. Para los lectores de la época me imagino que habría sido una pesadilla. Porque Kepler de repente se pone a hacer cálculos, y hojas y hojas y hojas y hojas y hojas de cálculos. Y ya llega al final, y ya he llegado a esto, querido lector, qué bueno. Empieza el siguiente capítulo y dice, querido lector, todo está mal. Me equivoqué. Todo esto está mal, tengo que volver a empezar. ¿Para qué lo puso? Es como si los estudiantes, cuando nos entregan tareas a los maestros, nos trajeran un bonche así, les dejas un problema y... No, aquí fue donde me equivoqué, maestro. Perdón, maestro, pero esto me salió mal. Todos los intentos así. Como las aventuras de Magallanes, nos cuenta cómo se extraviaron en el camino. Él nos cuenta cómo se extravía en el camino. Para los historiadores es una delicia, es una verdadera delicia. Porque estamos viendo la creación, ahí sí estamos viendo la creación, no es ya la revisión ulterior de cómo hago para presentar esto de manera elegante y que sí, que les guste a los demás, esto lo pongo antes, esto lo pongo después, no, es tal como fue, y aquí llegó y se equivocó, y cuando se equivocó pues, se regresó y se fue para allá. Es fantástico, como historiador es fantástico, como lector de astronomía es una pesadilla, ¿no? Una absoluta pesadilla. Bueno, este hombre que daba estos brincos metodológicos y que escribía como si fuera Magallanes o Colón en sus viajes, logró generar algo que, no obstante que no escribe como piensa, lo que logra es, en este aparente caso, generar una luz extraordinaria, sin escribir como piensa, ni pensando como debía pensar, como nos dice él, una luz extremadamente novedosa que transformará por completo el panorama de la astronomía, por completo. En otro libro, Su Harmonice Mundi, de 10 años después de la Astronomía Nova, de 1619, Kepler, que se veía a sí mismo como un profeta, nos anuncia, voz de profeta, he robado los vasos de oro de los egipcios para hacer con ellos un tabernáculo para mi Dios, lejos de las fronteras de Egipto. Si me perdonáis, me alegraré. Si estáis enojados, lo soportaré. Mirad, la suerte está echada. Y estoy escribiendo un libro para mis contemporáneos o bien para la posteridad. Para mí es indiferente. El libro podrá esperar 100 años para encontrar un lector, puesto que Dios esperó 6,000 años a un testigo. Órale, así, eso está en el proemio. Dices, ahora, ¿qué habrá en este libro, no? El profeta Johannes. ¿A qué se refiere Kepler? Se refiere a algo que sí está en ese libro, que es la tercera ley, la relación distancia, tiempo al cuadrado, distancia cúbica, ¿sí? ¿Es eso? ¿Lo conocemos como tercera ley, que efectivamente está en el libro 3? No. En el libro 3 sí está la tercera ley, con eso se completa el gran discurso kepleriano, con las elipses, áreas iguales en tiempos iguales, y relación t cuadrada proporcional a la d cúbica para las órbitas planetarias. Chulísimo. Pero eso que le pareció tan increíblemente fantástico, no es la tercera ley. Lo que encontró fue la pitagórica música de las esferas. Kepler encontró, haciendo comparaciones, buscando armonías entre los parámetros astronómicos, encontró relaciones armónicas numéricas que las emparentó con la música y construyó las partituras de la música de las esferas que había planteado Pitágoras en el siglo VI a.C. El libro del Harmonice Mundi es un libro de astronomía verdaderamente curioso. Uno lo abre y dice, pero si hay puras partituras, ¿qué es esto? ¿Cómo me equivoqué? El Harmonice Mundi hay un libro de armonía en la matemática, armonía en la música, ¿sí? Y llegas a la armonía en la astronomía, y llegas a la astronomía, está lleno de partituras. Son las partituras de la música de las esferas. De eso no voy a entrarle en esta ocasión, porque sería otro tema ya, y sería desviarnos. Solamente les voy a decir que Kepler nos señala que la Tierra, en sus giros, la melodía que va a susurrar la Tierra, en esa música que es inaudible por el oído, solamente captable por la inteligencia, esa es la música de las esferas, la Tierra lo que hace es mi, fa, mi, mi, fa, mi, mi, fa, mi, mi, fa, mi, mi, fa, mi. Esa es la partitura, es lo que nos tocó. Y dice Kepler, ¿será por eso que estamos condenados a vivir perpetuamente en miseria, hambre y más miseria? ¡Ay, güey! No es Salinas de Gortari, ni Trump, ni el Peje, ni Putin, ni Macri, ni nada, no. Es las
mi, fa, mi, mi, fa, mi, mi, fa, mi. Si queremos salir de eso, pues tenemos que cambiar la órbita, ¿no? Hay que decirle a la NASA que hay que hacer un proyecto para cambiar la órbita, cambiar los parámetros y que tengamos una parte diferente en la música de las esferas, ¿no? Pero bueno, de la música de las esferas no le voy a entrar, aunque para Kepler esa fue, junto con el esqueleto del cosmos que había delineado en su obra de juventud, el Mysterium Cosmographicum, los elementos fundamentales de su obra. Kepler es un caso de esos clarísimos en donde el autor piensa que lo que es importante de su obra no es lo que la posteridad dice. Lo que le pasa a Cervantes. Cervantes no creía que el Quijote era su obra maestra, ni muchísimo menos, ¿no? El Quijote, el Quijote. Los trabajos de Persiles y Segismunda. Oh. Kepler igual, que para Kepler lo relevante para él era la música de las esferas y el esqueleto del cosmos que había encontrado primigeniamente. Afortunadamente pasó a la historia por otras cosas, que son esas 3 leyes que son picadas acá y allá, que construyen ese grandísimo elemento astronómico fundamental. En Kepler, las verdades astronómicas se funden con los sueños armónicos del Creador, el divino geómetra, de la manera más natural y, debo reconocerlo, subyugante. Un contemporáneo de Kepler, con el que tuvo una muy interesante comunicación epistolar, fue Galileo Galilei. Las aportaciones de Galileo al presente relato son varias y de diferente tipo. En primera instancia, hay que elogiar la audacia e imaginación de Galileo al enfocar el telescopio a los cielos y observar, en primera instancia, la Luna y 4 satélites de Júpiter, que son los que hoy en día conocemos como Io, Europa, Ganímedes y Calixto, a los que bautizó como astros mediceos en honor a Cosme de Médicis. Ese movimiento físico, que es un movimiento epistémico de Galileo, que yo siempre me lo imagino a Galileo, porque además Galileo era capaz de eso, de estar así con el telescopio ese que él había desarrollado, no inventado, el telescopio es holandés, él se enteró y se hizo su telescopio. Está viendo hacia la vecina, Galileo era perfectamente capaz de eso, perfectamente capaz. Está viendo a la vecina, entonces la vecina ya apaga la luz o se va, y entonces Galileo hace así. Ese movimiento físico es un movimiento epistémico que va a transformar el estado del arte. Es el inicio de una nueva era en la astronomía, hasta nuestros días, la astronomía telescópica. El inicio, con ese simple movimiento, ese movimiento de audacia. Otros lo hicieron también, pero esa audacia de Galileo, dijo, esto me sirve para ver los cielos. Con ese telescopio Galileo inició su batalla contra la cultura oficial, porque Galileo era copernicano desde mucho tiempo antes, pero no tenía con qué pelear por el favor de Copérnico. Pero cuando se sintió con el telescopio, fue como su AK-42. Dijo, ahora sí van a ver a cómo nos toca, ¿no? Y se lanzó como el Borras a la pelea en favor de la aceptación absoluta de la teoría heliocéntrica. Y en ese sentido aportó evidencias tales como 2 presuntos satélites de Saturno, que no eran satélites porque en realidad lo que observó fueron los anillos de Saturno, nada más que con el telescopio de Galileo no se podía visualizar que eran anillos. O sea, el telescopio de Galileo, el ocular, yo vi en Florencia, tuve la oportunidad de ver uno de los oculares de Galileo de su telescopio, era una porquería ahí de lente, espectacular. ¿Cómo es posible que haya visto los satélites de Júpiter? ¡Qué cosa! ¡Qué incapacidad de interpretar lo que estás viendo! Espectacular, ¿no? En realidad, en los anillos también observó las manchas solares, observó que en el cielo había manchas solares, y sobre todo las fases de Venus. Encontró que Venus tenía fases, la cual es una prueba irrefutable de que Venus gira en torno al Sol. Venus gira en torno al Sol. Ptolomeo está mal. Uno dirá, Copérnico, bueno, y Tycho, Y Tycho, porque Tycho dijo, Venus, Marte, Júpiter están en torno al Sol. ¿Sí? Entonces, ¿es una evidencia en favor de Copérnico? Sí, y de Tycho también, hay que reconocerlo. Galileo ganó la batalla por el telescopio. Logró convencerlos a todos y este se volvió un instrumento común para la práctica astronómica. Los éxitos de Galileo lo hicieron ir cada vez más lejos y con mayor audacia. Galileo se fue chiflando, ¿no? Se fue sintiendo cada vez más. Galileo era un tipo muy orgulloso, intelectualmente muy orgulloso, muy orgulloso.
no sin razón, era una inteligencia extraordinaria. Pero entonces se fue chiflando poco a poco y cada vez fue más lejos, su audacia fue aumentando y llegó un punto en 1615 en el que en la famosa carta a la gran duquesa Cristina de Lorena, Galileo arremetió contra los filósofos aristotélicos, los teólogos y la misma iglesia. A manera de ejemplo de la carta, porque la carta es una riqueza bárbara, la cantidad de cosas que están en la carta es absolutamente notable. En el escrito galileano, permítanme contarles la explicación que Galileo da del milagro de Josué. Galileo dice, a ver, dicen del milagro de Josué, se los voy a explicar. A ver, teólogos, no entienden nada. Yo, Galileo, les voy a explicar a ustedes el milagro de Josué. Dices, eso es peligrosísimo, ¿no? ¿Cómo les dice a la gente de la iglesia? Yo les explico la Biblia, a ver, yo soy... Eso no se hace, eso es peligrosísimo. En el siglo XVII era un suicidio. Bueno, y la explicación de Galileo es notable. Dice Galileo que cuando Josué obligó al sol a detenerse, lo hizo efectivamente, pero a lo que se refería era a que el sol tiene, y eso Galileo lo había visto en las manchas solares, un movimiento de giro en torno a su propio eje. Las manchas solares se movían, por lo tanto Galileo dedujo que el sol estaba girando en torno a su eje, lo cual es cierto. Entonces el sol giraba en torno a su eje y entonces cuando Josué dijo, sol, detente sobre Gabaón, el sol se detuvo, pero en ese giro así. Y ahí dice Galileo, y como ese movimiento es el responsable de los movimientos planetarios, como si el sol al girar estuviera jalando a los planetas, ¿no? ¿Sí? Como si estuvieran agarrados por hilitos y ese giro fue el que los hace girar, ¿no? Como los planetas se mueven gracias a ese movimiento del sol, cuando el sol se detuvo, los planetas se detuvieron, la Tierra se detuvo y Josué acabó con sus enemigos, tan. Explica el milagro de Josué. Este movimiento, lo que hace Galileo es dar una explicación teológica que además es curioso porque afortunadamente Galileo no tenía razón, porque de haberlo tenido, si hubiera sido cierto lo que dice Galileo, el hecho de que se detuviera la Tierra habría acabado sí con los enemigos de Josué, pero también con los amigos y con los animalitos y con los que no tenían nada que ver con Josué, ni idea, andaban por ahí en Mesoamérica, en otra onda, aquí let the sunshine, ¿no? Diciendo tendremos alma, no tendremos alma, ¿no? ¿Quién sabe? Los edificios, hubiera acabado con todo, ¿sí? La inercia hubiera devastado la Tierra. Y lo peor del caso, lo más interesante del caso, es que la única persona en ese momento en el mundo que podía saber que eso pasaba era Galileo. La única persona. La única persona que tenía esa idea de la inercia en ese momento es Galileo. Entonces Galileo sabe que eso no es cierto. Pero dice, ay, los demás no saben. Los demás no saben, entonces, pues, vaya. En Galileo, un elemento epistémico en Galileo es la mentira. Galileo es capaz de mentir, sin bronca. Si la mentira me ayuda a avanzar, mentiré. ¿Sí? Entonces Galileo miente y dice, ay, nadie se va a enterar. Y efectivamente nadie se enteró, nadie se quejó de eso, nadie dijo, no, ¿cómo crees, Galileo? No. La gente se quedó tan tranquila con eso. Con lo que nosotros quedó tan tranquila fue con la carta, porque este escrito hizo que la Inquisición, al verlo, hubo quejas de la Inquisición por el escrito de Galileo, por esta cosa, donde arremetía contra todos, les explicaba el milagro de Josué, les explicaba elementos del Concilio de Trento, unas cosas así, se ponía a explicarles. No, el Concilio de Trento lo que dijo, espérate, güey, ¿tú quién eres para andarle explicando el Concilio de Trento? Espérate. Bueno, las protestas, las quejas, las acusaciones a Galileo proliferaron y lo que sucedió fue que la Inquisición se puso a la alerta y para el año 1616 que se consideró oficialmente, analizaron el libro, al heliocentrismo como necio y absurdo desde el punto de vista filosófico, a la vez que formalmente herético. Fue a raíz de la carta de la gran duquesa Cristina que la Inquisición intervino y consideró herético y absurdo el libro de Copérnico. Asimismo, la congregación del Index introdujo en su catálogo de libros prohibidos al de Revolutionibus Orbium Celestium. El responsable de que
de que el Revolutionibus llegara al Index y que fuera prohibido es Galileo, ¿sí? Galileo no fue juzgado no fue juzgado. De hecho, solamente el cardenal Roberto Bellarmino le notificó de la prohibición de sostener y defender las tesis copernicanas. Galileo, con su entusiasmo, necedad, soberbia, convenció a la Iglesia de lo peligroso de las tesis heliocéntricas. Galileo guardó silencio durante varios años, pero en 1623 fue elegido como papa el cardenal Maffeo Barberini, que fue el papa Urbano VIII, que era un hombre muy culto, era un cardenal muy culto, era un cardenal que él mismo se decía renacentista, era amigo personal de Galileo, le interesaban las artes, las ciencias y demás. Y entonces Galileo creyó que con eso podría revivir el debate del copernicanismo. Para 1632, Galileo publicó el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, ptolomeico y copernicano, donde hacía una defensa extraordinaria del copernicanismo, extraordinaria. Las 3 primeras jornadas del texto son absolutamente extraordinarias. La jornada es una mierda, perdón que lo diga con toda sinceridad, es anticlimático, uno la lee y se va emocionando, Galileo, sí, la jornada 1, sí, la jornada 2, la jornada 3, y llega la jornada 2, Pero es una defensa brutal del copernicanismo que hizo que inmediatamente el libro fuera confiscado por la Inquisición. Inmediatamente fue confiscado y Galileo fue citado a comparecer ante ella. Y empieza en esa fecha el muy famoso juicio de Galileo, el momento en el que de manera inexorable los caminos de la ciencia y la religión se separaron definitivamente, más allá de las creencias o la falta de ella, de los científicos, ¿sí? El camino de la religión y de la ciencia se separaron ahí en ese momento de manera inexorable. El juicio de Galileo representa, desde mi punto de vista, en sí mismo un hito en la modernidad. Galileo fue encontrado, lo juzgaron y lo encontraron vehementemente sospechoso de herejía. Vehementemente, o sea, súper sospechoso, güey. que era en sí mismo un delito. ¿Sí? Eso no era como en las series, en las películas, eres muy sospechoso, pero bueno, no, nada más eres sospechoso. No, ser sospechoso era un delito. Ser vehementemente sospechoso era un delito en sí mismo. No un delito que merecía la hoguera, por ejemplo, no, pero sí merecía, por ejemplo, una abjuración, que es la que tiene que hacer Galileo, que Galileo tiene que abjurar ante la Inquisición, hincado con la mano en las escrituras. Galileo recita su acta de abjuración, ¿sí? Yo, Galileo Galilei, hijo de Vincenzo, juro y abjuro. Que por cierto, una cosa fantástica, en su abjuración miente. En su abjuración dice, yo, Galileo Galilei, de 70 años, tenía 69. Pero está así en esa onda de que no, vean qué viejito soy, qué cómo me tratan, qué mala onda. Miente, se pone un año más en la abjuración. Es espectacular. Le encantaba, le parecía fantástico. Entonces, este hombre que tiene que abjurar y es condenado a una especie de arresto domiciliario en su villa de Archete. Este final se ve poco feliz, ¿no? Y eso hizo que incluso se inventara un final en el que Galileo, después de estar así arrodillado con las manos, se levanta y les espeta a los inquisidores: Maepur si muove. Y sin embargo se mueve, ¿no? Que es una leyenda poca madre, bonita, poética, todo lo que ustedes quieran, pero que tiene un pequeño defecto: es falsa. Es absolutamente falsa. Simplemente es falsa por simple sentido común, ¿sí? Ustedes ninguno de nosotros ha comparecido ante la Inquisición. Pero sí hemos tenido problemas con los de tránsito, con el alcoholímetro. Sí hemos tenido esos problemas y hemos llegado en la delegación. Y lo que uno quiere es irse ya, ¿no? O sea, ya quieres salir de ahí, te da miedo y no sé, estás asustado. Y ya, entonces imagínense que cuando ya se puede ir. Y sin embargo se mueve. ¡No! No tiene sentido, te regresan, claro. No tiene el menor sentido. No puede ser. Es una leyenda que alguien con espíritu, de hecho, yo he rastreado las primeras versiones y es hasta 1800 donde aparece por primera vez, encontré yo por primera vez el Maepur si mueve, ¿no? Entonces, es alguien que dijo, el final es muy feo, ¿no?
Eso que Galileo sí se peleó, y ¿saben qué? Le pusieron en la madre. No, pues no. Y perdió Galileo, lo aplastaron. Toma, Galileo. No. Es un final feo. Entonces dijo, no, hay que poner un final bonito, ¿no? Para cuando hagan la película, que la película termine bien, ¿no? O sea, que termine y se levanta el actor así. Y se estira, ¿no? Y sin embargo se mueve así. Entonces, eso es muy cinematográfico. Y es muy en realidad ese no es el final. Es que ese no es el final. El final es que Galileo, en su villa de Archete, se puso a trabajar, en su arresto en Archete, en la pasión previa que había abandonado cuando había empezado la batalla en favor de Copérnico. Galileo en Padua trabajó la mecánica terrestre una barbaridad. Trabajó en esos años de Padua y tenía una cantidad de resultados notables, espectaculares. Había avanzado brutalmente en lo que es la descripción mecánica del mundo. Y cuando empezó la batalla por el copernicanismo, cuando tuvo su AK-42 acá con el telescopio, ¿sí? Cuando salió así con su telescopio, dejó por completo eso y se dedicó solamente a la defensa de Copérnico. Bueno, desempolvó esos escritos, se puso a trabajar, hizo unos cuantos experimentitos y redactó el que es el libro inmortal de Galileo. La auténtica gran obra de Galileo. De todas las grandísimas cosas que hizo Galileo, la obra fundamental sono los discorsi e demostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze. El discurso y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias. Los discorsi, los inmortales discorsi, en los que Galileo en las dos primeras jornadas se convierte en precursor de la física de materiales, y en las jornadas 3 y 4, las inmortales jornadas 3 y 4 de los discorsi, construye su ciencia del movimiento, su cinemática. Esa que todos estudiamos desde la secundaria, cuando nos hablaban de movimiento uniformemente acelerado, tiro parabólico, esa que nos aprendíamos en la secundaria como velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, distancia igual a velocidad inicial por tiempo, asume aceleración por tiempo al cuadrado, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el espacio. Eso que uno da esa clase y entonces un alumno puede sacar formulario. La cinemática de Galileo, vigente hasta nuestros días. Este texto existe, paradojas de la historia, gracias a la Inquisición. Si la Inquisición no lo hubiera juzgado, Galileo habría seguido en su batalla en favor de Copérnico y jamás hubiera hecho los discursos. ¿Sí? Le debemos a la Inquisición, es un extraño side effect, le debemos a la Inquisición la existencia de este libro. Haciendo por razones de tiempo a un lado las aportaciones de Descartes en la segunda mitad del siglo XVII, nos acercamos a la culminación de esta revolución conceptual que inició, casi lleva una hora, ahí vamos bien, que inició Copérnico. En 1687 apareció el Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, los principios matemáticos de la filosofía natural del divino Isaac Newton, en el que con un rigor matemático que inaugura toda una época, se nos plantean las inmortales 3 leyes de Newton que permiten resolver todos los problemas de movimiento a través de una dinámica consistente con la cinemática galileana que pivota en torno al concepto newtoniano de fuerza, que es el que hasta nuestros días se utiliza en todos los cursos de mecánica. Esa fuerza, que es la que aparece en la famosísima segunda ley, la famosísima F igual a ma, fuerza igual a masa por aceleración. Esa es la fuerza de Newton. Esa fuerza que va a romper con todas esas discusiones brutales de la época en torno al concepto de fuerza, en donde Leibniz entendía la fuerza de una manera, Descartes entendía la fuerza de una manera, Hooke entendía la fuerza de una manera, cada quien hablaba de fuerza. Uno de los problemas para leer textos de esa época es que cuando uno lo lee, y lo lee con ojos actuales, uno lee fuerza y piensa en la fuerza de Newton, que es la que usamos. Pero resulta que no, cuando Leibniz habla de fuerza no está hablando de eso, ¿no? Cuando Leibniz nos habla de la vis viva, ¿sí? De la fuerza viva, que es un nombre como de detergente, ¿no? Un detergente leibniziano, no cualquiera, o sea, no cualquiera, es un detergente de nivel, ¿eh? Cuando nos habla de la vis viva, de lo que nos está hablando Leibniz es algo que más o menos es el producto de la masa newtoniana, por la velocidad al cuadrado. O sea, la vis viva es energía cinética, ¿sí?
Entonces, cuando Leibniz nos habla de vis, de fuerza viva, porque luego habla de fuerzas muertas también, y ya no nos hay más bolas, pero bueno. Pero cuando habla de vis viva, uno dice, la fuerza, y dice, no, pues que esa no es fuerza, no. Es que, ¿por qué? Porque el ganador fue Newton, y nos quedamos con esa definición, con esa visión de la fuerza, con esa física construida en torno a ese concepto. Y una vez que plantea su dinámica, la dinámica newtoniana de las tres leyes, ¿no? Las tres inmortales leyes de Newton, que por cierto, en los Principia, si algún día han tenido en sus manos los Principia, que si no lo han tenido, vayan y corran y sáquenlos de una biblioteca para por lo menos tenerlos en sus trémulas manos, ¿sí? Cualquier gente que le interese la física tiene que tener los Principia en las manos y decir, estos son las escrituras, estas son las verdaderas escrituras, ¿no? Yo siempre he propuesto que en la carrera de física en la facultad, que cuando se hace la protesta esa, sea con los Principia, ¿no? Pongan la mano en los Principios y digas, juro cumplir y hacer cumplir las leyes de la física, ¿no? Ese debería ser el juramento de todo físico, ¿no? Con la mano en los Principios. Bueno, estas están planteados al principio del libro a manera axiomática, son los axiomas o leyes de movimiento. Y después de eso, Newton se da la tarea de construir un aparato matemático poderosísimo, pero brutalmente poderoso, increíblemente poderoso, que es el que va a utilizar. Aparato matemático, entre comillas, no es con cálculo, ¿eh? Newton es el creador del cálculo, es el primer creador del cálculo, pero sin embargo los Principia están escritos en geometría. Entonces, con ese aparato, en el libro 3 de los Principia, el sistema del mundo, es donde se estructura la teoría de la gravitación, la cual podríamos esquematizar, porque es la que clausura esta revolución, la teoría de la gravitación, en dos planteamientos. El primero, relativo a la forma que va a asumir la fuerza gravitacional. La fuerza esa gravitacional, entre dos cuerpos, es proporcional a la masa de estos e inversamente proporcional a las distancias entre ellos, ¿sí? La famosa F igual a una constante por M1, M2 entre R cuadrado. Producto de las masas, inversamente proporcional a las distancias. Y la otra parte, que es de una creatividad que a mí me parece espectacular, el segundo planteamiento, es que nos asegura que todos los cuerpos del universo, del cosmos, gravitan unos hacia otros. Todos gravitan entre sí. Y lo que se genera es una endiabladamente compleja serie de interacciones entre todas las masas del universo. Es una verdadera orgía cósmica, ¿sí? Todas las masas del universo se atraen unas a otras. Es una cosa así verdaderamente sucia, ¿no? Solamente un puritano como Newton podía imaginarse algo tan pervertido como la orgía cósmica de todas las masas del universo, que se atraen unas a otras con acción-reacción. Y que ya en el colmo, de repente, en alguna parte de eso dice, y las partes de las masas dicen, ya, para. Se podía hacer una película que se llama La gravitación newtoniana. Historia de una orgía cósmica. Bueno, esta orgía cósmica, esta danza cósmica orgiástica que implica la concepción newtoniana, hace que para los cálculos sea necesario cortar las interacciones lejanas, ¿no? En particular, al aplicar la teoría de la gravitación a los planetas y el Sol, lo que se tiene es que, como señaló Kepler, las órbitas planetarias son elípticas. Kepler tenía razón. Hasta este momento es que Kepler va a ser aceptado verdaderamente. Hasta antes de eso estaba entre él y los vórtices cartesianos, los cuales obvié por planes de tiempo. ¿Sí? El planteamiento de Descartes gozaba de mucha mayor popularidad, sobre todo en el continente, de Europa continental, mientras que el planteamiento de Kepler era más aceptado en Inglaterra, en la isla. Pero entonces ya con Newton efectivamente Kepler tiene razón. Ese es un drama. Kepler se vuelve verdadero en el momento que prácticamente es innecesario. Ya tenemos la gravitación, pues ya para qué necesitamos las leyes de Kepler, ¿no? Pero con la salvedad además de que dadas las interacciones, las elipses no son siempre las mismas. En Kepler siempre era la misma elipse. Aquí no, aquí según las interacciones, ¿sí? Cuando los planetas están más cercanos van a afectarse de tal manera, cuando Saturno y Júpiter están muy cercanos, de repente hay una afectación gravitacional, la atracción entre ellos dos es tan fuerte que va a modificar las elipses, por supuesto.
Cuando Newton, para escribir para hacer sus cálculos, le mandó al astrónomo real, a John Flamsteed, que le mandara datos de Júpiter y Saturno, porque quería ver cómo era la interacción entre ellos, se los mandó Flamsteed y dijo, pues no sé para qué los quieres, ¿qué tienen que ver Júpiter y Saturno entre sí? No, pues sí, no tienen nada que ver, hasta que llegó Newton y dijo, claro que tienen que ver, y cuando están cerca se atraen mucho. Bueno, los Principia clausuran la revolución científica iniciada por Copérnico. La mecánica del siglo XVIII consistirá en ampliar los horizontes de la dinámica newtoniana. Newton se convertirá en el paradigma de la cientificidad. Su teoría de la gravitación en el imaginario colectivo se encuentra indeleblemente ligada a la idea de que esta teoría se le ocurrió a Newton al ver caer una manzana cuando estaba en su casita materna en Walsall, a la cual se había ido a recluir porque la epidemia de peste había llegado a Cambridge y él se tuvo que ir a su casa de Walsall, y estando un día en actitud contemplativa, según nos cuentan algunas de las narraciones, vio caer una manzana y se le ocurrió, la manzana cae a la Tierra como la luna cae a la Tierra, y de ahí viene la teoría de la gravitación. La imagen de Newton con la manzana, que es todo un clásico, ¿no? Pero esta visión, que es tremendamente poética y que es, francamente, yo reconozco que yo fui a Walsall y la emoción de ver el manzano, aunque el manzano está todo fregado, pero bueno, fue verdaderamente espectacular. Y eso que yo sé que esta narración tiene solamente un defecto, y es que es falsa. Es absolutamente falsa. La gravitación no se le ocurrió a Newton ahí, ni muchísimo menos. Está lejísimo. Tienen que pasar muchísimos años. Pero ¿de dónde sale esta cosa? Aquí, en este caso, es muy llamativo que la leyenda de la manzana es un invento que sabemos de quién es de Newton. Newton fue el que inventó la manzana. Inventó la manzana para quitarse a Hooke de lado, que decía que él le había dado una idea y no sé cuánto. Y yo digo, a ver, ¿cómo me va a dar una idea este güey si a mí se me ocurrió en el 66, mucho tiempo antes de que él me diera la idea? Entonces, no pela nada. Y me imagino que a él le habrá encantado. Todas las versiones de la manzana, todas provienen de él. O se las contó directamente Newton a la gente, a Pemberton, a Wheatstone, a Conduit, o se las contó la sobrina de Newton, Catherine Barton, a gentes como Voltaire, ¿sí? Pero porque se las había contado Newton. Todas las versiones de la manzana provienen de Newton. Y yo me imagino, conociendo a Newton, que era un hombre profundamente religioso, tremendamente religioso, un hombre tremendamente interesado en la teología, tiene toda una grandísima obra teológica, que es herética, por cierto. Me lo imagino a Newton absolutamente realizado, inventándose el mito, que lo hace verse a sí mismo como aquel que llega y recoge, al igual que nuestra madre Eva, la fruta del árbol del conocimiento, que según dicen era una manzana. Muchas gracias.